Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a un video más de la serie de videos del curso de Seguridad y Salud Ocupacional aplicados a la agroindustria. El día de hoy vamos a profundizar en el término referente a la gestión del riesgo. En este video vamos a ver principalmente la definición de gestión. También vamos a definir qué es la gestión del riesgo. Y finalmente vamos a ver un esquema general de cómo ejecutar la gestión del riesgo. Bien, antes que nada vamos a definir qué es gestión. Gestión en realidad es un término no únicamente utilizado en seguridad, sino es un término utilizado mucho en el ámbito empresarial e industrial. El término gestión implica un conjunto de acciones coordinadas para dirigir y controlar alguna actividad u organización. Es decir, la gestión nos sirve para alcanzar alguna actividad o para poder controlar alguna acción. Lógicamente, la gestión del riesgo significará todas aquellas actividades que se ejecutan de forma muy coordinada para poder alcanzar la finalidad de la prevención, que viene a ser controlar los riesgos. En otras palabras, la gestión del riesgo implica la aplicación de un conjunto de acciones para poder analizar, valorar, evaluar y prevenir los riesgos laborales. Bien, en esta imagen vemos la secuencia con la cual nosotros tendremos que trabajar al momento de ejecutar la gestión del riesgo. En otras palabras, si nosotros queremos gestionar el riesgo, si queremos, es decir, evitar que el riesgo genere daños en los trabajadores en un puesto de trabajo producto de que esté presente, tendremos que actuar de la siguiente manera. Bien, todo nace con la identificación del peligro. En un puesto de trabajo, cuando nosotros queremos ejecutar la gestión del riesgo, lo primero es identificar el peligro, recordándonos que el peligro es aquella condición del trabajo con la potencialidad de generar el daño. Bien, cuando hemos identificado el peligro, procederemos a estimar el riesgo que se deriva de dicho peligro. Todo peligro conlleva a un riesgo. Recordémonos que riesgo y peligro no son iguales, ya los hemos definido muy bien. Recordémonos que peligro es la fuente que se encuentra en el trabajo y que puede generar o tiene el potencial de generar el daño en el trabajador. El riesgo más bien se relaciona ya con el daño que podría llegar a sufrir el trabajador y la consecuencia de dicho daño. Entonces, en la estimación del riesgo, nosotros vamos a estimar, vamos a, de cierta manera, valorar las características principales que posee el riesgo a gestionar, como por ejemplo, dependiendo de la evaluación, de la metodología de evaluación que le veremos más adelante, podemos en la estimación del riesgo estimar, valga la redundancia, la probabilidad y la consecuencia de que el riesgo se materialice y genere un daño en específico. Bien, en la estimación del riesgo nosotros lo que hacemos es, de cierta manera, dar una valoración a las principales características del riesgo. Si es que no es suficiente la estimación que hemos ejecutado, procedemos a un análisis mucho más profundo del riesgo con metodologías más profundas que me permitan entender mucho más del riesgo ante el cual estoy trabajando. Cuando ya he generado dicho análisis del riesgo, procedo nuevamente con la información obtenida a la identificación del peligro, a la estimación del riesgo y procedo finalmente a la valoración del riesgo. En la estimación del riesgo, estimo, valga la redundancia, los principales componentes o propiedades del riesgo, como por ejemplo la probabilidad y la consecuencia del daño que ya se llegaría a generar producto del riesgo. En la valoración, tomamos todas las características y propiedades generadas en la estimación del riesgo y las unificamos en un solo valor. Y de esta manera le damos un valor a
el riesgo que nos ayudará más adelante a tomar decisiones. En base a esa valoración del riesgo generada, procedemos a hacernos una pregunta. ¿El riesgo evaluado es tolerable o no? Bien, si es que como respuesta obtenemos que el riesgo no es tolerable, es decir, si como respuesta obtenemos que el valor que hemos obtenido en el riesgo sobrepasa el valor que nosotros podríamos llegar a tolerar, podremos indicar que el riesgo no está tolerable. Lógicamente, cuando el riesgo no está tolerable, implica que en algún momento generará un daño a la salud del trabajador y tenemos que actuar. Todo trabajo, de hecho, toda actividad conlleva un riesgo, sea cual sea la actividad que hagamos. Simplemente el hecho de despertarnos en la mañana ya es una actividad que nos puede generar de alguna manera riesgos. No obstante, esos riesgos son tan remotamente posibles de que generen daños o los daños que generarían son tan mínimos que simplemente los toleramos y podemos vivir con ellos. Lo mismo sucede aquí. Si es que después de la valoración del riesgo nosotros el valor obtenido vemos que está dentro de un rango intolerable, podremos esperar que en algún momento el riesgo genere un daño en el trabajador. Por ende, cuando el riesgo no es tolerable, la respuesta a esta pregunta es no. Bien, cuando la respuesta es no, tenemos que proceder a formular medidas de control ante el riesgo no controlado. Cuando hayamos hecho eso, procedemos a reevaluar el riesgo con la medida preventiva establecida y seguimos toda la secuencia de pasos previos hasta nuevamente, con la medida de control establecida, volver a preguntarnos si es que el riesgo es tolerable o no. En este caso, con la medida preventiva establecida, con la medida de control establecida, la respuesta va a ser lógicamente sí, si es que hemos hecho un buen trabajo. Por ende, como conclusión, sacamos que el riesgo está controlado. Bien, en algunas circunstancias, y bueno, de hecho en la mayoría de las circunstancias, la respuesta inicial del riesgo, de valoración del riesgo, es que sí es tolerable. En ese caso, simplemente concluimos que el riesgo está controlado y que no necesitamos ejecutar nada más. Bien, esa es la secuencia de la gestión del riesgo. Identificamos el peligro, estimamos el riesgo. Si es que no es suficiente esa estimación para sacar una conclusión del mismo, realizamos un análisis, volvemos a reestimar el riesgo con ese nuevo análisis, damos un valor al riesgo, verificamos si es que ese valor es tolerable o no. Si es que no es tolerable, establecemos una medida de control, volvemos a reevaluar el riesgo con la medida establecida y si la respuesta es sí, implica que el riesgo está controlado. O a su vez, si es que en un inicio la respuesta fue que sí, el riesgo es tolerable, no hay necesidad de ejecutar medidas de control y simplemente decimos que el riesgo está controlado. Bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un trabajo, una actividad relacionada con la agroindustria. En las plantas de cárnicos se requiere para la limpieza de la materia prima que viene a ser la carne, generar cortes. Tenemos esta sierra circular en la cual el trabajador tiene que aproximar sus manos mucho a la sierra, la cual va a estar lógicamente desplazándose para generar el corte de la carne, y eso genera que se genere un riesgo, y eso genera que se aparezca un riesgo. El riesgo relacionado con que el trabajador llegue a cortarse las manos debido a que tiene que empujar la carne muy próxima a la sierra. Bien, vamos a gestionar ese riesgo. Ya hemos identificado que hay un peligro inminente. Ese peligro está relacionado con la proximidad de las manos del trabajador hacia la sierra debido a que tiene que manipular el trozo de carne que se está cortando. Bien, hemos identificado el peligro y procedemos a la estimación del riesgo. En la estimación del riesgo veremos que el riesgo, si le damos un nombre, sería riesgo de corte.
El trabajador está ante el riesgo de cortarse alguna parte de su cuerpo debido a que está en proximidad a la sierra encendida por manipular la carne. Entonces, en este punto estimamos ese riesgo. Estimamos qué tan probable será que el trabajador llegue a cortarse porque está próxima a la sierra y cuáles serían las consecuencias. Lógicamente, en este punto en el cual estamos estimando el riesgo, vamos a ver que la probabilidad va a ser muy alta, ya que está constantemente cortando la carne, y las consecuencias van a ser muy altas. Producto de esa estimación, procedemos, si no es suficiente con los resultados, a generar un análisis mucho más profundo. Y ahí veremos muchas más propiedades del mismo, como por ejemplo, qué tan frecuente el trabajador está expuesto a la sierra, qué tan largas son las jornadas de trabajo y, en fin, mucha otra información más. Producto de ese análisis de riesgos, del análisis de riesgo, procedemos nuevamente a los dos pasos iniciales, identificación y estimación, y con ello ya tenemos la suficiente información para valorar el riesgo. Al valorar el riesgo, le vamos a dar una valoración, valga la redundancia, un valor, valga la redundancia, suficiente para comprender si es importante o no. Con esa valoración procedemos a hacernos la pregunta: ¿es este riesgo tolerable? Lógicamente, la respuesta para este caso va a ser no. Debido a que el riesgo es muy probable de que se materialice en un daño que viene a ser el corte de la mano del trabajador, y las consecuencias son muy, muy graves. Puede incluso el trabajador perder alguno de sus miembros. Por ende, como la respuesta ha sido no, tengo que formular medidas de control, es decir, tengo que corregir esa situación de riesgo de tal manera que el trabajador ya no esté ante el mismo. ¿Qué posibilidades tengo para poder controlar ese riesgo? Como me percaté en un inicio, es la proximidad de la mano del trabajador a la sierra lo que genera el riesgo. Entonces, ¿qué tal si es que evito que el trabajador tenga que manipular la carne al momento de que pase por la sierra, y con eso evito que el trabajador coloque tan cerca sus manos en la sierra? Con este brazo conseguimos que el trabajador manipule el brazo y el brazo empuje la carne, y de esta manera la mano del trabajador estará más lejos de la carne. ¿Qué otra alternativa tengo? Además de la que ya acabo de mencionar. Puedo también utilizar un carril protector, un carril que se coloque sobre la sierra y que evite que en la parte superior el trabajador llegue a cortarse. De esta manera, logro mejorar ampliamente la seguridad dentro de esta sierra. Como podemos ver, con las medidas preventivas establecidas, ya tengo un carril que protege la parte superior de la sierra, y también tengo un elemento que empujará la carne, y no el trabajador ahora deba ser quien empuje la misma. ¿Bien? Con esta nueva forma de la sierra, con esta corrección aplicada a la sierra, con esta medida de control aplicado al riesgo, volvemos a gestionar el mismo. Es decir, pasamos por todos los pasos, pero ahora considerando esta corrección. Y llegaremos nuevamente a preguntarnos si el riesgo es tolerable o no. Ahora, lógicamente, el riesgo va a ser tolerable, por ende la respuesta va a ser sí, y concluyo que ahora el riesgo está controlado. Bien, he logrado la gestión del riesgo. Vamos a ver un video en el cual nos va a quedar mucho más claro cómo esta sierra ahora ya está con condiciones adecuadas, de forma tal que los riesgos que representa la sierra en movimiento ya estén controlados. Bien, aquí podemos ver al trabajador cómo coloca la carne en la base. Aquí vemos el carril protector de la parte superior y vemos ahora el mando que controla la carne. No el trabajador es ahora el que controla. Empujando el controlador, empujando el trabajador el elemento de empuje,
Ya se evita que ahora el trabajador aproxime sus manos a la sierra encendida. Entonces, es ahora ese pequeño elemento de empuje el que empuja la carne a través de la sierra, valga la redundancia, y ya no las manos del trabajador. Bien. Y de esta manera logramos la gestión del riesgo. Muchas gracias por su atención.